En este vídeo voy a responder a una duda que me hacen sobre todo personas que tienen negocios o empresas y quieren crear un podcast para impulsar ese negocio o esa empresa. Y esta duda es cómo consigo que el podcast venda para mi negocio o cómo consigo generar más ventas a través del podcast. Y realmente para entender esto hay que entender muy bien cuáles son esos mecanismos que generan la venta a través del contenido en redes sociales. Y cuando se entienden, te vas a dar cuenta de que el podcast activa todos ellos de una forma increíble. Y por eso el podcast es tan bueno de cara a vender. Para entender esto, he creado un mapa mental aquí en mi ordenador que vamos a ver. Y lo primero que hay que entender realmente para ver cómo se pueden generar ventas desde el podcast es, por un lado, entender la audiencia objetivo, es decir, entender quién es tu cliente, quién te compra, que eso normalmente si eres CEO, si eres fundador o si eres una persona que lleva muchos años dentro de la empresa, lo vas a entender perfectamente, sabes perfectamente quién es tu cliente. Ahora bien, normalmente la duda o el problema suele ser en cómo sé qué contenido es el mejor para llegar a esa audiencia, llegar a mi cliente y además que me compre. Y eso suele ser ahí donde están las dudas o está normalmente la problemática. Para eso hay que hacer una estrategia de contenido correcta para entender exactamente cómo crear ese contenido. Pero una vez entendemos estas dos cosas, luego simplemente hay que activar ciertos mecanismos que generan la venta. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues vamos a verlo porque realmente se puede hacer la venta a través del podcast de dos formas. O de una forma indirecta, que es aquella venta que ocurre fuera del podcast, o de forma directa, que es aquella venta que ocurre dentro del podcast. Vamos a empezar por la directa porque va a visualizar muy bien ese paso a paso que nos permite dentro de un podcast mostrar nuestro producto, llegar a la audiencia con ese contenido que nosotros queremos y poder ofrecerle lo que nosotros vendemos. ¿Cómo se genera la venta directa, esa venta dentro del podcast? Realmente para generar esta venta lo que tenemos que conseguir es, primero de todo, generar contenido para atraer la máxima audiencia con intención de resolver su problema. Es decir, si nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio X que resuelve un problema de las personas, no tiene ningún sentido que hagamos un contenido que atraiga otro tipo de audiencia. Es decir, si por ejemplo queremos vender, me lo voy a inventar, un infoproducto para aprender a invertir, no tiene ningún sentido que nosotros hagamos contenido con influencers que no tienen nada que ver con la inversión simplemente para ser viral. Es decir, tiene mucho más sentido que busquemos ser viral dentro del nicho a que busquemos ser viral a toda costa. Porque el ser viral a toda costa no nos va a traer clientes, sin embargo, ser viral dentro del nicho nos va a traer muchos clientes. Entonces, lo primero es generar ese contenido para atraer a la máxima audiencia con intención de resolver su problema. Por ejemplo, el aprender a invertir, empezar a invertir con sus primeros 5.000, 10.000 euros, lo que sea. Una vez hemos generado ese contenido, lo que ocurre es que la audiencia objetivo siente interés por el contenido de valor específico, soluciona su problema. Es decir, nosotros vendemos un infoproducto para invertir. Si nosotros hacemos un contenido o un episodio de cómo invertir tus primeros 5.000 euros sin riesgo, es muy probable que la audiencia objetivo siente interés por este contenido de valor específico, porque estamos hablando de cómo invertir sus primeros 5.000 euros y además estamos hablando de cómo invertirlos sin riesgo o sin miedo, que suele ser algo común cuando se empieza a invertir, ¿no? El tener miedo de hacer esa primera inversión, de perder el dinero, etc. Pues hacemos un contenido específico para ese tipo de audiencia. Obviamente, hemos tenido que hacer una investigación previa del contenido para saber si ese contenido tiene sentido o no, porque a lo mejor hacemos ese contenido y creemos que es buenísimo, pero como no hemos diseñado una estrategia acorde, pues a lo mejor no funciona, ¿no? Por tanto, siempre todo este contenido se tiene que hacer con una estrategia para saber si ese contenido va a funcionar o no. Una vez hemos creado ese contenido de valor específico, la audiencia va a consumir el contenido y va a conectar contigo o con la persona de la marca. Se siente representado, te toma como autoridad, generas confianza, etc. ¿A qué me refiero? Aquí si una persona te escucha durante una hora hablar en una conversación sobre cómo invertir 5.000 euros y demuestras que sabes de lo que estás hablando, que tienes experiencia, que tienes autoridad, que no eres nuevo en esto, la audiencia va a conectar y va a decir, ostras, que esta persona sabe de lo que está hablando, o esta marca o esta empresa saben de lo que están hablando. Entonces la audiencia se siente representado, te toma con autoridad, generas confianza en ellos y es algo muy positivo de cara a generar la venta. De hecho, es algo fundamental de cara a generar la venta. Entonces, una vez ya esa audiencia ha entrado en un contenido que le interesa, que lo ha entrado con intención de resolver un problema específico y obtener valor, ya sabe que tú eres una autoridad y tiene confianza en ti porque sabe que conoces de aquello que estás hablando, lo siguiente es presentarle el producto. Es decir, a la audiencia se le presenta un producto durante el episodio que logra que hace
que esta audiencia pueda conseguir el resultado deseado. Es decir, se le presenta una solución a su problema. Es decir, oye, que has acumulado o tienes ahorrado 5.000, 10.000 euros y te planteas invertir, pero tienes miedo, te preocupa perder ese dinero, no sabes por dónde empezar, etcétera, etcétera. Oye, no te preocupes, tengo un infoproducto, tengo un curso, tengo lo que sea que te puede ayudar con esto. Si te interesa, link en la descripción o en el comentario fijado. Y entonces lo rediriges a una landing, que puede ser pues una VSL, puede ser una carta de ventas, puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a hacer la venta dentro del podcast y vamos a redirigir fuera. Y luego de esto lo que va a ocurrir es que se va a repetir en más episodios para quienes necesiten más impactos. Entonces, la venta directa es aquella que en el propio episodio hacemos que la persona siga un recorrido en el cual entra por un valor específico que quiere consumir, consume ese episodio, se da cuenta de que sabe de lo que estás hablando, se da cuenta de que le puedes ayudar, luego le haces la propuesta de, oye, si quieres ver esto que tengo y con lo que te puedo ayudar, ve al enlace en la descripción o entra en esta página web, entra, ahí termina de verlo todo y entonces agenda una llamada o compra directamente si es un ticket muy económico, etc. Y siempre se va a repetir en más episodios para quienes necesiten más impactos. La realidad es que si tu ticket de aquello que vendes tiene ya cierto costo a partir de 200, 300 euros, es extraño que una persona te compre en el primer impacto. Te va a comprar en el primer impacto si primero tiene mucha intención de compra, es decir, es una persona que tiene claro que tiene que comprar algo de esto y justamente ha conectado muchísimo contigo, con tu mensaje y dice, vale, tiene que ser esta persona, que a veces ocurre, o porque el ticket es muy económico, que entonces a veces también ocurre que directamente te ven una vez y te compran y ya está. Pero normalmente para que te compren necesitan más impactos, necesitan verte más veces, que puedas hacer el anuncio más veces y a través de esos impactos repetidos dicen, ok, esta es la persona que yo quiero que me ayude, voy a su página web y compro su curso, su producto, lo que sea. Y el hecho de que se repitan más impactos permite el refuerzo de la venta indirecta, que esta es la parte más importante de la venta a través del podcast. La venta indirecta es aquella venta que no ocurre directamente en el propio episodio, sino que ocurre fuera del podcast. Es decir, nos apalancamos en todo lo que hemos generado en el episodio y los clips y el contenido del episodio, pero la venta no ocurre directamente por eso, ¿vale? Ocurre fuera del podcast. Y aquí es realmente donde más vas a vender. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla, y es que la mayoría de personas, sobre todo para comprar tickets relativamente altos, necesitan más de un impacto. No te van a comprar, oye, mira, tengo este producto, cómprame. No va a ser un primer impacto el que les haga comprar. Normalmente va a ser una sucesión de impactos, verte muchas veces, verte hablando de diferentes temas, darse cuenta de que realmente sí que sabes de lo que estás hablando, que es una autoridad, que pueden tener confianza en ti, que tienes un buen producto y entonces es cuando van a decidir comprar o agendar una llamada contigo. Entonces, esta venta indirecta, ¿por qué ocurre? Pues ocurre por varios motivos. El primero es el crecimiento de la comunidad, es decir, si estás haciendo un buen contenido, has hecho una buena estrategia de contenido, estás creando algo realmente valioso, la gente te va a seguir. Te va a seguir porque conecta contigo, porque se da cuenta de que sabes de lo que hablas, porque les aportas un valor que no encuentran en otro sitio, por muchos motivos, pero te van a seguir. Y esto va a hacer que empieces a crear una comunidad. Una comunidad no es solo gente que te ve y ya está, es gente que conecta contigo, que le gusta de aquello que hablas, le gusta cómo lo hablas, tiene una serie de vinculación hacia ti o hacia tu marca o hacia tu empresa. Y eso es un número de gente que es mucho más potencial cliente que una gente que no te conoce de absolutamente nada, ¿no? Ya no es tráfico frío, empieza a ser un tráfico más templado. Y eso es algo muy importante de cara a generar la venta. Cuando conseguimos que con este contenido bien hecho, bien planteado, llegara mucha audiencia y ser viral dentro del nicho, conseguimos que nuestra comunidad crezca cada vez más. Y eso es algo que se genera cuando el podcast se hace realmente bien y cuando conseguimos generar un contenido realmente valioso y que tenga una difusión muy grande. Luego también ocurre por reconocimiento de marca. Es decir, la gente te está viendo a través del contenido largo, a través del contenido corto. Te ve en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts, en Spotify, en YouTube. Te ve por muchas partes. Te ve hablando de un mismo tema y te vincula a una marca, un nicho y a una serie de cuestiones. Eso al final es reconocimiento de marca. Es gente que te está viendo de muchas formas diferentes, en muchas redes sociales diferentes, sabe de lo que estás hablando, sabe que eres una autoridad y te empieza a reconocer, tanto a ti como a tu negocio o a tu empresa. Eso, obviamente, ayuda a que luego sea mucho más sencillo vender. Luego, por un aumento de confianza y autoridad. Cuando te están escuchando, te están viendo en contenido largo, en contenido corto. Piensa que al final el contenido corto
es masivo. Es decir, te van a estar viendo prácticamente todos los días, en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts, la red social que más utilicen. Pero es que luego además, si ellos quieren ver más en profundidad, van a ir a los episodios largos, donde te pueden estar escuchando 30, 40, 60 minutos hablando en profundidad de algo, generando mucha confianza, mucha autoridad, mucha familiaridad contigo y con tu marca. Eso al final genera confianza y autoridad y son dos claves absolutamente imprescindibles para generar ventas, sobre todo si son ventas de un ticket relativamente elevado. Luego, por otro lado, el conocimiento del producto. Ellos te han visto hacer el anuncio en el contenido largo, como os comentaba antes, en la venta directa. Pero aunque ellos no te compren, en ese momento ya saben que tienes un producto o un servicio que les puede ayudar. Ellos ya lo saben. Y si te siguen escuchando con más clips, con más episodios largos, hablando de un tema del que controlas, de un tema que les interesa aprender o les interesa resolver un problema dentro de ese tema, ellos ya saben que tienes un producto. Ya tienes esa semilla dentro de su cabeza y ya saben que conforme te están consumiendo en tu contenido gratuito, el contenido en Instagram, TikTok, Shorts, YouTube, lo que sea, ellos saben que les puedes ayudar. Y eso va a hacer que conforme consuman más contenido, generes al final estar en el top of mind, que se llama. Es decir, ostras, esta persona la estoy viendo todos los días, me está aportando mucho valor, sé que tiene un producto, ostras, no voy a ir a otra persona a comprarle, voy a ir a él, porque es el que estoy viendo todos los días, es del que estoy aprendiendo todos los días y es la persona que realmente creo que me puede ayudar. Y eso es algo fundamental. Luego, muy positivo, de lo que no se habla mucho, pero que es súper potente, es que el podcast luego refuerza la venta desde otro contenido. Es decir, si a ti te están viendo muchas veces en diferentes redes sociales, en diferentes formatos, corto, largo, hablando un día, vamos a hablar de inversión, un día de inversión en bolsa, otro día de inversión en inmuebles, otro día de lo que sea, te están viendo en diferentes contextos y ya saben que eres una autoridad que genera confianza, confían en ti, luego cuando hagas una venta por stories de Instagram o por reels de Instagram o por anuncios, te van a comprar mucho más fácil, porque ya has creado un contexto en el que tú eres una autoridad y eres una persona que genera confianza. Ahora simplemente con que tengan un impacto más en stories, en reels o en lo que sea, te van a comprar y es mucho más probable que compren gracias a todo este trabajo que se ha generado gracias al podcast. Entonces, para que esta venta ocurra de forma indirecta o de forma directa, realmente lo único que se necesita es una gran audiencia de potenciales clientes, es decir, hacer un contenido que sea capaz de ser viral en el nicho, llegar a mucha audiencia, luego generar autoridad y confianza, es decir, que confíen en ti o en tu marca o en tu empresa, que sepan que eres o sois una autoridad y que puede confiar en ti o en vosotros, y luego mostrar que tienes algo que puede solucionar su problema. Es decir, demostrar que ese producto o ese servicio es realmente bueno, que puede ayudarles y que es lo que necesitan. Cuando logramos generar estas tres cosas, y sobre todo con el podcast se puede llegar a generar, obviamente, con la estrategia correcta, es imposible que esta audiencia no te compre. O no al menos que tenga intención de comprarte. Luego otra cosa es que a lo mejor tengan el dinero para hacerlo o no, pero desde luego van a tener muchas ganas de hacerlo. Y por tanto, esa venta es mucho más probable que ocurra. Entonces, no pienses en la venta en el podcast solo como la venta directa, que es la típica venta de, oye, dentro del propio episodio te hago la venta, sino piensa que estás creando todo un contexto que va a hacer que luego cualquier tipo de venta sea mucho más probable, porque la gente te conoce mucha gente, confía en ti, te toma como una autoridad, sabe que tienes un producto, sabes que su producto le puede ayudar a ellos. Es mucho más probable que ocurra esa venta gracias a todo este contexto que hemos generado. Ahora bien, aquí suelen haber unos errores frecuentes que he querido anotarte, que son los siguientes. El primero es no diseñar una buena estrategia de contenidos alineada con el objetivo de venta. Crearás contenidos sin rumbo. Esto es lo que te estaba comentando al inicio, que no todos son las visitas. A no ser que tú tengas un objetivo de branding, de visualización de marca, otra cosa. Si lo que quieres es vender, ¿vale? No todo vale para tener visualizaciones. Está muy bien tener muchas visualizaciones, pero siempre que sea dentro de un nicho. Si tú, por ejemplo, vendes salud, dentro de lo que es el nicho de salud, sé todo lo viral que quieras, está genial, pero no te pongas a hablar de inversión. Igual que si hablas de inversión, no te pongas a hablar de salud, hablemos de inversión, ¿vale? Vamos a centrarnos en ese nicho y vamos a hacer todo lo viral que se pueda dentro de ese nicho, porque de verdad que, o sea, muy nicho tiene que ser un sector para realmente no poder llegar a millones de personas si se hacen las cosas realmente bien, ¿vale? Luego otro error es no llegar a suficiente audiencia, tendrás pocos potenciales clientes. Luego hay un pensamiento en el que dice, oye, prefiero llegar a lo mejor a 100 visitas de personas hiper nicho que a 1 millón de personas que no están en mi nicho. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, ¿para qué vas a llegar a 100 personas
de tu nicho si puedes llegar a 1 millón de personas dentro de tu nicho. Es decir, siempre tenemos que tener el foco en, dentro de lo que es contenido, dentro del sector, vamos a intentar ser lo más viral posible, siempre y cuando no nos salgamos del sector. ¿Por qué? Porque al final son muchos más potenciales clientes. Cuanta más audiencia tengamos dentro de ese sector, más potenciales clientes vamos a tener. Por tanto, vamos a buscar siempre llegar a la máxima audiencia posible dentro de ese nicho, de ese sector. Luego otro error que he visto algunas veces y es no presentar el producto de una forma correcta. Esto normalmente suele ser un problema de guión. ¿Por qué? Porque no se comprenderá su valor real. Es decir, hay que entender muy bien cuál es la forma de presentar este producto a esta audiencia, porque si no se presenta bien vas a estar generando impactos de algo con lo que no conectan y eso no tiene ningún sentido. Tienes que tener un buen guión, que eso pues nosotros por ejemplo nos encargamos de escribir este guión, tenemos una persona encargada de esto y lo que hacemos es, ok, este es lo que tú vendes, esta es la audiencia a la que nos dirigimos, vamos a diseñar el mejor mensaje para que dentro del podcast podamos vender esto y en los clips también podamos mostrar este producto, este servicio, para que realmente se comprenda su valor real y la gente quiera comprarte. Por tanto, muy importante el saber cómo transmitir esta información y diseñar un buen guión para la venta. Y luego otro error también es cambiar de producto o estrategia en cada episodio. La gran mayoría de ventas ocurren por muchos impactos repetidos en el tiempo. Es decir, como comentaba antes, no es que vayas a hacer un episodio, quieras vender algo y en ese episodio te compren. Lo que va a ocurrir es que en ese episodio van a conocerte a ti, a tu producto, van a empezar a confiar en ti, vas a empezar a ser una autoridad. Y cuando eso ocurre repetido en el tiempo, es cuando entonces te compran. No tiene sentido estar cambiando de producto o estrategia o sí, de servicio que se esté vendiendo en cada episodio, porque cada vez te van a estar escuchando hablando de una cosa y eso confunde. Sin embargo, si tú haces 4, 5, 6 episodios seguidos hablando de lo mismo y del mismo producto, es mucho más probable que compren. Entonces, ten en cuenta de no cometer estos errores porque ocurren mucho y por desgracia acaban con muchísimas ventas. Como ves, la venta en un podcast no es nada ultra complejo, ni mucho menos, simplemente es entender cuáles son esos mecanismos que generan la venta y luego asegurar que el podcast consigue activar esos mecanismos. Por ejemplo, consigue llegar a muchísima audiencia, consigue ser viral dentro del nicho para que toda esa audiencia que te sigue sea realmente potenciales clientes, cómo consigues generar autoridad y confianza, cómo logras mostrar bien tu producto o tu servicio para que se comprenda su valor y entonces quieran comprarte. Y una vez consigues con el podcast generar todo esto, es cuando la venta ocurre de una forma muy natural y muy orgánica. Si quieres lanzar tu podcast y te gustaría conseguir todo esto y te gustaría que te ayudáramos, simplemente ve al enlace que tienes en la descripción, contacta con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.